Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos para compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades infecciosas siempre han sido una causa de daño a la salud humana. Aunque en la actualidad los antibióticos y las vacunas ayudan a su control, continúan siendo una amenaza latente. Sobre la leptospirosis conversamos en esta emisión. Como de costumbre tenemos como invitado al doctor José Rafael Ruiz Sabrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna en el Policlínico Romar y Coro de la ciudad de Puerto Padre. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Jordani, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad infecciosa aguda que es causada por un género de bacterias llamadas leptospiras, de ahí viene su nombre de leptospirosis. Es más bien, se considera una zoonosis, o sea, una enfermedad que afecta a los animales y que de manera accidental pues puede perturbar la salud de los humanos. La padecen prácticamente todos los mamíferos, aves, incluso otros animales de otras especies. Y en realidad es bastante frecuente a nivel mundial, sobre todo en los ambientes agrícolas o donde hay contacto de una u otra forma con animales o aguas estancadas. Es una enfermedad, te repito, aguda que tiene ese origen, o sea, un origen infeccioso y que se transmite de manera accidental a los seres humanos. Precisamente, profesor, ¿por qué vías puede ocurrir el contagio de esta enfermedad? Bueno, Jordani, la leptospirosis como enfermedad infecciosa tiene vías de transmisión. Las leptospiras, que son las bacterias causantes, son expulsadas generalmente al medio externo por los animales enfermos. Cuando esta orina o estas secreciones de los animales llegan a un lugar húmedo o con aguas estancadas, la leptospira se encuentra en el hábitat más favorable para su reproducción y ahí puede permanecer durante mucho tiempo. ¿Cómo se produce el contagio? Cuando la persona se pone en contacto con este medio infectado a través de pequeñas fisuras en la piel, pequeñas heriditas en la piel cuando se está descalzo, o incluso a través de las mucosas, o sea, de la boca, de la mucosa rectal, vaginal, en fin. De esta manera, la bacteria penetra al organismo. Una vez que penetra en el cuerpo de la persona, pues comienza a diseminarse por todo el fluido sanguíneo y ahí empieza a crecer y ya a instalarse la infección como tal. Doctor, precisamente, ¿cuáles son los principales síntomas que alertan que una persona puede estar contagiada con la leptospirosis? Bueno, esta enfermedad, Jordani, tiene una manera muy de manifestarse, porque en ocasiones los síntomas son muy pocos. De hecho, existen casos asintomáticos de leptospirosis, pero lo más frecuente es que al transcurrir más o menos unos 7 días después del contagio, o sea, un periodo de incubación de unos 7 días aproximadamente, comience un cuadro clásico febril en el paciente dado por fiebre alta, dolores musculares, postración, decaimiento, toma del estado general, que constituyen los elementos propios de la leptospirosis en su fase aguda. Esto dura 3-4 días y posteriormente, cuando pasa esta fase, pues la enfermedad puede transcurrir a otros estadios en el cual se reducen estos síntomas, puede aparecer un tinte amarillento de las mucosas, en algunos casos a posteriori de la fiebre, y en otros pacientes la recuperación es rápida, o sea, pasados estos días, el paciente empieza a recuperarse lentamente hasta que prácticamente queda libre del proceso. Esa es la manera, los síntomas fundamentales de esta enfermedad. No obstante, es bueno tener claro que hay enfermos que se infectan con leptospirosis y no tienen este cuadro tan llamativo, sino un cuadro febril menos evidente, lo que motiva a veces la confusión de la leptospirosis con otras enfermedades. Doctor, en la mayoría de las enfermedades
Siempre hay complicaciones. En el caso de la leptospirosis, ¿cuál es la complicación más importante? Bueno, en la leptospirosis se complica pocas veces. En realidad es una enfermedad que en las personas inmunocompetentes, o sea que no tengan ningún trastorno en su sistema de defensa y demás, puede evolucionar de una manera bastante benigna, sobre todo cuando se hace un tratamiento oportuno, y las complicaciones solamente se presentan en un 10% de los casos, o sea que es un fenómeno aislado. La complicación más temida de la leptospirosis es el llamado síndrome hepatorrenal o enfermedad de Weil, que es un proceso en el cual el organismo desarrolla una defensa muy fuerte y termina perturbando sus propios tejidos. En estos casos, el riñón y el hígado pueden caer en una insuficiencia que, de no revertirse oportunamente, puede llevar incluso a la muerte del paciente. O sea que esto es la forma más común en que se puede complicar la leptospirosis, pero te recalco que ocurre afortunadamente en un 10% aproximadamente de los casos. Doctor, en la parte clínica, ¿es sencillo el diagnóstico certero? No siempre el diagnóstico de la leptospirosis es fácil, Hernán. Por lo que te decía hace unos instantes, que no siempre se manifiesta igual. Y en realidad, a veces hay confusiones. Se puede confundir una leptospirosis con cualquier enfermedad febril aguda, como las infecciones urinarias, las virosis, o sea, una serie de enfermedades que cursan más o menos con los mismos síntomas. Sin embargo, un elemento importante para hacer un diagnóstico certero de la leptospirosis es el elemento epidemiológico, o sea, aquella relación del individuo con el entorno, porque cuando el paciente ha tenido relación estrecha con los animales, como por ejemplo en los criaderos de cerdo o en los ganados vacunos, o esa persona está en contacto descalzo con lugares pantanosos, con aguas estancadas, que pueden estar contaminadas con la orina de estos animales, pues en esos elementos epidemiológicos nos hacen muchas veces sospechar el diagnóstico y, como se dice vulgarmente, hacer las cosas más rápido frente a un caso probable de leptospirosis. Pero es el elemento epidemiológico el que se desprende de un buen interrogatorio, el que resulta más importante para hacer las cosas a tiempo. Existen algunos estudios para demostrar la presencia de las leptospiras en el cuerpo, pero en realidad son investigaciones que demoran a veces unos días, investigaciones serológicas o el examen de campo oscuro de la orina para ver las leptospiras, y esto puede demorar a veces unos días, los cuales son preciosos para el inicio del tratamiento. Y por eso no siempre se espera a estos estudios específicos para tener en la mano el diagnóstico de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, ¿existe alguno efectivo para contrarrestar esta enfermedad? El tratamiento por elección de la leptospirosis es la penicilina. Las leptospiras son gérmenes muy sensibles a la penicilina cuando se utiliza en la dosis adecuada por la vía más rápida, que es la vía endovenosa. Y este tratamiento, Giordani, debe administrarse al inicio del cuadro febril. O sea, cuando el paciente con la leptospirosis pasa el cuadro febril de los 4 o 5 días de la fiebre, prácticamente el tratamiento no tiene mucho valor. O sea, que es el tratamiento antibiótico con la penicilina que se realiza en el caso de la leptospirosis debe ser lo más precoz posible y siempre dentro de una unidad asistencial. O sea, el paciente se ingresa ante esta sospecha y se le administra el tratamiento dentro del hospital. Por supuesto, aquellos casos que son alérgicos a la penicilina, existen otros antibióticos que pueden ejercer el mismo efecto de destruir estos gérmenes. Pero si existe el tratamiento, lo que hay que saberlo aplicar de manera oportuna. Doctor, importante la prevención. ¿Qué le puede aconsejar en materia de prevención a nuestra población? Ciertamente en la leptospirosis la prevención es muy importante, Giordani, porque cuando se toman todas las medidas de precaución adecuadas, las posibilidades de un contagio con la leptospirosis se reducen prácticamente a cero. O sea que esta enfermedad, cuando se toman estas medidas, es muy poco probable que haya un contagio de leptospirosis. Vamos a ver en pantalla, para que los amigos televidentes puedan detallar estas acciones, aquellas acciones médicas que son positivas para evitar el contagio de leptospirosis. Acciones de prevención efectiva en la leptospirosis.
Proteger adecuadamente las fuentes de agua para el consumo. Evitar bañarse en aguas estancadas o contaminadas. Protección de la piel con guantes y botas impermeables al laborar en la tierra húmeda o con animales de corral, como las cochiqueras, por ejemplo. Eliminar los roedores en nuestro entorno. Vacunar y tratar los animales domésticos. Y vacunar a las personas que están expuestas a esta infección, como por ejemplo los obreros agropecuarios, los criadores de cerdos, entre otras profesiones. Doctor, ya cuando un paciente rebasa la enfermedad, ¿pueden quedar secuelas? En realidad, Jordanis, cuando la leptospirosis es tratada adecuadamente, cuando el paciente, su sistema inmunológico es competente, en realidad no hay secuelas permanentes después de rebasar la enfermedad. O sea, la leptospirosis es una infección aguda que no deja de forma habitual secuelas en el enfermo. Sin embargo, los pacientes que se complican y que logran sobrevivir, hay algunos investigadores que plantean la posibilidad de que a posteriori puedan sufrir algún tipo de daño funcional tanto del hígado como del riñón. Pero son planteamientos que aún no están debidamente probados ni debidamente aceptados por la comunidad médica en su conjunto. O sea que, por definición, la leptospirosis, una vez que rebasa la enfermedad, en realidad no deja ninguna secuela importante. Un asunto que es bueno que los televidentes conozcan, porque a esta enfermedad se le llama muy a menudo la enfermedad de los ratones. En realidad los ratones son uno de los tantos animales que pueden transmitir la leptospirosis, y la vacunación, por ejemplo, de los animales domésticos evita la enfermedad en estos animales y los riesgos que sufren las personas, sobre todo cuando son mascotas con las cuales los niños, las personas tienen mucho roce, pues es muy apropiado vacunarlas. Y a las personas, por supuesto, que están en riesgo por su profesión, la vacuna de la leptospirosis es bastante efectiva y debe siempre tratar de mantenerse el individuo pues inmunizado frente a esta enfermedad. Como siempre, hemos aprendido cosas nuevas y útiles para cuidar nuestra salud. A usted, doctor, nuevamente muchísimas gracias por estar con nuestro colectivo. Un placer. Y a ustedes, mis amigos de siempre, los invito a un nuevo encuentro para compartir interesantes temas médicos y de salud aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.